Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias más importantes de las Américas esta semana. ¿Cuánto tiempo le tomará al Senado juzgar a Donald Trump? La pregunta preocupa tanto a republicanos como a demócratas. Si bien es obvio que el partido del presidente espera cerrar pronto el procedimiento de impeachment, algunos demócratas quieren que termine rápido también para que no afecte la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre. Y un escándalo sacude a Brasil. Desde principios de enero, miles de residentes de Río de Janeiro se enfrentan a una crisis de agua. Cada vez más se registran más casos en los que el líquido que sale de los grifos es turbio y maloliente. Y vamos a Venezuela. El país que una vez fue el referente de la producción petrolera en el mundo, hoy vive una caída sin precedentes. Visitamos el estado Zulia, donde las urbanizaciones en las que vivían los trabajadores petroleros, hoy abandonadas, reflejan el colapso. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. Por tercera vez en la historia, un presidente se enfrenta a un juicio político en el Senado. Donald Trump es acusado de retener millones de dólares en ayuda militar para Ucrania para presionar a su homólogo Volodymyr Zelensky a que iniciara una investigación contra el hijo de Joe Biden, el favorito a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, lo que beneficiaría a Trump en las urnas. La mayoría republicana en el Senado impidió que se interrogara a testigos para acelerar el proceso. Una encuesta de la firma Ipsos señala que el 72% de los adultos en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, quieren ver declarar a testigos como el secretario de Estado Mike Pompeo y el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton. Pero no solo los republicanos quieren que termine rápido el juicio, sino también algunos demócratas. 4 de los precandidatos por ese partido tuvieron que retirarse. Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Bernie Sanders y Michael Bennet deben perderse actos de campaña clave en la recta final antes del caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire. Actos de campaña, conferencias o simples discusiones con los electores. Durante varios meses, Elizabeth Warren ha estado en todos los terrenos. La senadora por Massachusetts figura entre los favoritos a la candidatura demócrata. Pero con el proceso de destitución en contra del presidente estadounidense, la legisladora debe suspender su campaña para seguir las audiencias. Algunas cosas son más importantes que la política. Yo estoy lista para hacer respetar la Constitución de Estados Unidos, que dice que ninguna persona está por encima de la ley y eso incluye al presidente de Estados Unidos. No está sola. Bernie Sanders y Amy Klobuchar tendrán también que permanecer en Washington hasta el final del procedimiento y, sobre todo, respetar las reglas que establecen que todos los senadores deben guardar silencio. Antes del inicio del juicio, los miembros de la Cámara Alta juraron administrar la justicia de manera imparcial y deberán así seguir los varios días y horas de debates. Un golpe duro contra los candidatos a la nominación demócrata, cuya campaña ya debería estar en un punto álgido con el inicio de las primarias en Iowa el lunes 3 de febrero. Es importante porque es como un punto de partida. Es un poco como un curso. Si no estás al principio vas a estar atrasado y siempre es difícil ponerse al día, sobre todo con Joe Biden a la cabeza, que está de primero en los sondeos nacionales. Un proceso de destitución que debuta en un momento difícil para las primarias demócratas, a tal punto que algunos acusan a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, de darle deliberadamente la ventaja al ex vicepresidente Biden. Hay una crisis de agua en Brasil. El líquido que sale del grifo en Río de Janeiro es turbio y tiene mal olor. Las autoridades registraron una cantidad anormal de geosmina, una sustancia producida por una microalga que crece en el agua. Las autoridades y la compañía a cargo de la distribución insisten en que la sustancia no es peligrosa, pero nuestro equipo en Brasil habló con ciudadanos que se quejan de náuseas y dolores estomacales. Nuestros corresponsales nos llevan a las áreas más afectadas para buscar la fuente del problema. Para la gente de Río no es fácil calmar su sed durante el calor del verano. Almacenan agua embotellada porque la que proviene del grifo sale turbia y con malos olores en casi la mitad de la ciudad. La situación no parece mejorar pronto. En este distrito de clase trabajadora es imposible encontrar botellas en el supermercado. Una botella grande, por favor. De esas no tenemos, solo hay botellas pequeñas. Este depósito de bebidas solo tiene botellas de medio litro.
El proveedor dice que hay que esperar. No puede producir lo suficiente. Muchas personas aquí están acostumbradas a beber agua filtrada del grifo, pero les preocupa su color y su olor. Tenemos un filtro en casa y tenemos que comprar agua. Tiene un fuerte sabor a tierra, como si fuera sacada de un pozo. Entonces tenemos miedo de beberla porque podríamos sufrir dolor de estómago. En los hospitales, los pacientes con síntomas de gastroenteritis y náuseas han duplicado el número habitual. El agua de Río de Janeiro se extrae de la cuenca del río Guandú, luego es tratada por la empresa SEDAE, que la distribuye a los casi 9 millones de habitantes de la región. Aquí la contaminación se nota a simple vista. El biólogo Mario Moscatelli ha denunciado esta situación durante 20 años. Lo que tenemos aquí, las 24 horas del día, los 365 días del año, es la llegada de aguas de alcantarillas. ¿Sientes el olor? Las autoridades regionales y federales deben coordinarse para actuar de inmediato y encontrar soluciones para evitar estas filtraciones. La autoridad pública competente afirma haber detectado geosmina en el agua, una sustancia producida por algas, y aunque dice que no representa ningún riesgo para la salud, la policía local ha abierto una investigación. SEDAE se disculpó con los residentes y despidió a un funcionario de sanidad. Y vamos a la frontera entre México y Guatemala para revisar otras noticias del continente esta semana. Un muro humano impidió a los miles de migrantes de la caravana seguir su camino hacia Estados Unidos. La Guardia Nacional Mexicana bloqueó a los centroamericanos. Algunos fueron detenidos y otros deportados, pero otros lograron cruzar el río Suchiate para seguir su camino hacia el norte. Washington elogió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por controlar el flujo migratorio. Desde Buenos Aires, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó la campaña de su partido, el MAS, para la repetición de las elecciones presidenciales el 3 de mayo, acompañado de una multitud y de su exministro de Economía, Luis Arce, a quien designó como candidato. Entre tanto, hay rumores de que la autoproclamada presidenta interina Yanine Áñez podría aspirar por el ahora oficialismo, pero los opositores a Evo aún están divididos sobre quién los representará en las urnas. Un brote de dengue azota a Paraguay. Hay 1.800 personas contagiadas desde el 29 de diciembre. Hasta el presidente Mario Abdo Benítez padece el virus y el Congreso pidió que se declarara la emergencia sanitaria en todo el país, como ya se declaró en la capital. En Nueva York empezaron las audiencias en contra del exproductor estrella de Hollywood, Harvey Weinstein. La defensa mostró mensajes de texto entre Weinstein y sus víctimas para desacreditarlas, mientras que ellas narraron en detalle los horrores a los que presuntamente las sometió. Y terminamos este recorrido en Venezuela. Fueron días congestionados para el opositor Juan Guaidó, cuando se cumplió un año de que se declarara como presidente interino. Su semana empezó en Bogotá, Colombia, donde se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y denunció que el gobierno de Nicolás Maduro supuestamente ampara y financia a terroristas, como disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC y al grupo libanés Hezbollah. Luego visitó Davos, en Suiza, para el Foro Económico Mundial y España el sábado para un acto en la Puerta del Sol de Madrid. Y seguimos hablando de Venezuela. El país que un día fue referente de la producción petrolera en el mundo, al punto que fue clave para la creación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en 1960. Pero hoy vive el colapso. La caída de la explotación, el deterioro de las refinerías, la falta de inversión y el peso de las sanciones de Estados Unidos dejan ciudades casi desérticas. En las urbanizaciones donde vivían los trabajadores petroleros, solo quedan complejos destruidos, habitados por exempleados que no pudieron ser desalojados por el Estado. Nuestra corresponsal visitó la costa oriental en el estado Zulia. La sucursal del cielo. Así definía Henry Hernández, ex trabajador de Petróleos de Venezuela, a las urbanizaciones para empleados de la industria petrolera. Vive en una casa de las 1.200 que debían ser mantenidas por el gobierno, pero desde hace casi 20 años están en ruinas. No, la dieron como en comodato, lo que llaman en comodato, ¿verdad? Donde te la adjudicaban y tú eras el responsable como tal de la... A pesar de que la industria petrolera, Maravén, en aquellos entonces, ¿verdad?,
te hacía todo el mantenimiento y todo lo que tú ibas lo reportabas y venían unas gentes y lo arreglaban, hacían el mantenimiento como tal, pero el responsable de la casa como tal eras tú. Estos complejos fueron construidos en la década de los 20 con la estética de barrios estadounidenses. Había clubes sociales, escuelas, hospitales y centros culturales. Cada trabajador vivía en una vivienda según el rango que tenía. Para el presidente de la Cámara Petrolera del Zulia, este estilo de vida era de primera, pero también excesivo. La gente vivía en una burbuja, que también hay que ser realista. Para aquel momento, ser trabajador petrolero o pertenecer a la industria te hacía de una élite o de un sector que no era Venezuela. Más de 10.000 personas aún viven aquí. Henry, quien fue despedido de la industria cuando el paro petrolero hace 18 años, logró quedarse en la casa. Sin el pago de su liquidación, no tenía a dónde ir. Entre las organizaciones de afuera, la OEA, la cuestión esta de los derechos humanos y la OIT, y todas estas gentes pues llegaron a un acuerdo, no déjalos ahí. Pero los responsables de las casas son ellos le van a hacer todo. Estas villas, donde todos los venezolanos ansiaban vivir, ahora son solo recuerdos de una vida afortunada y de una bonanza que se ha ido de Venezuela. Y para terminar vamos a Florida porque hay alerta por una lluvia de iguanas. Los servicios meteorológicos del estado del Sol lanzaron esta inusual advertencia a través de redes sociales. No se sorprendan si ven caer iguanas de los árboles. Se debe al frente frío que recorre el sur de Estados Unidos y que trae temperaturas cercanas o por debajo de los 0 grados centígrados. Estas afectan especialmente a estos reptiles de sangre fría que no soportan las bajas temperaturas y se congelan. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @NataliaCabreraF24 y en nuestra página web france24.com hay más noticias de las Américas y del mundo.